Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos hoy de nuevo en un nuevo episodio de Black Belts. Hoy estamos con Juan Felipe Upegui, profesor de Jiu-Jitsu brasilero, cinturón negro. ¿Cómo estás, Peggy? ¿Cómo vas? ¿Qué más, parce? Gracias por la invitación. A vos por estar Muy acá. bien, muy bien. ¿Y con quién más estamos? Estamos con Rambo Rambo. la salchicha. Él aquí se parcha mientras conversamos. Ay, le damos cariño. Bueno, Peggy, contanos un poquito sobre tus inicios con las artes marciales, cómo llegas inicialmente a todo este mundo. Mi primer encuentro con las artes marciales fue en el colegio muy chiquito, con un semillero que había para entrenar taekwondo. También. Creo que en la vida de todo niño existe como esa fascinación por las artes marciales, por los ninjas, los samuráis. Entonces cuando vimos pues como mi grupo de amigos y yo que había un semillero de taekwondo, nos metimos. Al poco tiempo nos dimos cuenta que no cumplía como con nuestras expectativas realmente. Nunca fue algo como que sí me motivó como a seguir entrenando, fue como mucho más Bueno, de la etapa de niño, sí. pues, y ya. Y ahí dejé de entrenar pues como a los 2 o 3 meses de haberme metido al semillero. Ese fue mi primer como contacto con las artes marciales. En la infancia y la preadolescencia yo jugaba mucho videojuegos, jugaba mucho SmackDown vs. Raw, que era el juego de la lucha libre. Entonces ¿Play o entrenaba Xbox o qué? en PSP, en Play, en la consola como que hubiera y a la que tuviera acceso. Ajá. Siempre buscaba como ese tipo de juegos. Me gustaban mucho Mortal Kombat, Street Fighter, como juegos de combate. Y mi hermanito y yo jugábamos a la lucha libre, a hacernos llaves, a derribarnos sobre una colchoneta, una cama, lo que fuera. Y por culpa de un amigo y de unos primos mayores, conocí la UFC a una temprana edad y empecé a seguir la UFC. En ese momento estábamos como en el auge de la carrera de Anderson Silva y creé un grupo en Facebook con mi amigo que se llamaba Anderson Silva Fans. Entonces éramos como el club de fans latinos de Anderson Silva. Y fue muy bacano porque a través de ese perfil empecé a conocer mucho más de artes marciales mixtas. Chévere. Entonces empecé a ver otros peleadores, empecé como a conocer Pride, lo que había sido la lucha libre y el valetudo antes de la UFC y todo, de, sí. de todo este apogeo de las MMA. Entonces pasa un tiempo, me desintereso como de esto, estaba como más enfocado en otras cosas. Yo siempre monté en skate, entonces el skate era como lo que más me apasionaba. Y cuando estaba en 10º en el colegio, yo tenía 15 años, sí, tenía 15 años, para cumplir 16, un amigo empezó a entrenar artes marciales mixtas aquí en MMA Colombia. Él empezó a entrenar, se engomó, él siempre fue muy bueno peleando, le encantaba pelear en la calle, en cualquier fiesta a la que estuviéramos. Se iba allá y se iba metía a pelear. a atropellar con Le todo el gustaba mundo. más pelear que ir como a rumbear y a conocer peladas. Él iba era como a buscar pleito. Era bien buscar pleito. Y un día él me dijo como, parce, ¿por qué no caes a entrenar conmigo? Yo creo que a vos te gustaría. Y yo le dije como, de una, yo necesito que me ayudes con un trabajo o algo así, y aprovechamos y voy. Y vine a una clase de artes marciales mixtas con Esteban Rabe, que era el profesor en ese entonces. Él fue peleador profesional de mixtas, también boxeador, ahora está dedicado como al running y a entrenar boxeadores. Y me acuerdo que en esa clase también había otro pelado menor que nosotros, más chiquito que yo. Yo siempre he sido una persona de talla baja, soy bajito. Y vi un niño por ahí de 11, 12 años, yo ya tenía 14, 15. Y él estaba más chiquito que yo. Ajá. Y nos pusieron como a luchar y me dominó. Y yo le pregunté al profesor qué había sido lo que había hecho. Me dijo, eso se llama Jiu-Jitsu. Y ahí fue que dije, tengo que entrenar Jiu-Jitsu. Y además, pues porque en esa época uno estaba con toda la testosterona, Claro. lo sabes, el Claro, ego claro. súper alto y que una persona más pequeña que uno Claro. lo domine, es como que, uy, parce. Uno ya a los 15 siente que sabe muchas cosas y se siente como un machito.
Y llega este peladito y me somete y me da 3 vueltas y me derribo y yo decía, ¿qué es esto? Entonces ahí empecé a entrenar, me matriculé aquí en esta academia y desde eso No has no he parado. parado. Digamos Y- que la pandemia fue el único periodo en el que tuve como un periodo prolongado pues de no entrenar. ¿Y eso empezaste full MMA o fuiste probando boxeo, lucha o cómo fue? Yo creo que por fortuna empecé de una en MMA, a diferencia de muchas personas que se acercan a las artes marciales mixtas por ya ser especialistas en una modalidad. Y empecé a entrenarlo todo. Ok. Entonces como que mi approach al combate empezó a ser como muy general. Y es algo que sigo pensando aún, o sea, como que la forma de uno relacionarse con las artes marciales debe contemplar como todas las posibilidades. Y así me rijo, pues como esa es mi filosofía de las artes marciales, como yo entreno jiu-jitsu, no netamente para competir en jiu-jitsu como un jiu-jitsu deportivo, sino para que sea una herramienta de defensa personal. Y ya hay otras pues como partes también importantes para mí que tocaremos luego, que son como el bienestar que me genera y todo esto. Pero empiezo a entrenar enfocándome mucho en el jiu-jitsu. Empiezo a darme cuenta que tengo aptitudes para el grappling más que para el striking y me parecía fascinante ser capaz de someter a una persona sin necesitar de darle muchos golpes o que esa persona me diera muchos golpes a mí. Entonces prácticamente salía, tiraba una combinación básica, entraba al derribo, derribaba y ahí encontraba la sumisión. Entonces empecé como a enfocarme mucho y a encariñarme mucho con el jiu-jitsu. Y de ahí, luego, ¿tú has tenido la oportunidad como de competir en MMA? Sí. O... Imagínate que yo empecé a entrenar como en julio aproximadamente del año 2014 y para octubre había un torneo de artes marciales mixtas que organizaban en el Bodytech de San Marcos, pues de la Avenida del Poblado ahí antes de San Marcos, Ajá. al frente de otra parte. Y yo dije, ah, no, yo tengo que inscribirme a eso. Entonces fui y me inscribí. Cuando llegué a pesarme me dijeron como, ah, es que estás muy liviano. Solo hay otros 2 pelados como 6, 7 kilos más pesados. Si quieres te metemos ahí. Y yo sí, de una. Así Porque a regalando mí- pesos y... Sí, yo en esa época vi todas esas películas Nah. de Never Back Down y ese tipo de cosas. Entonces yo quería ir a pelear y sentirme como un peleador, pues. Ajá. Ya tenía mi pantalonetica de la UFC, guantes bacanos, entonces yo ya me creía un peleador. ¿Cómo no iba a pelear? Y ese día competí por primera vez en artes marciales mixtas. Era increíble porque eran unas peleas a 3 rounds de 5 minutos, como si fuera una pelea Sí, profesional, es un montón. sin canilleras, con guantes pequeños de 4 onzas, no los guantes con los que pelean los amateurs que tienen un poquito Ajá. más de acolchado. Y hágale. Solo no nos permitían como darnos golpes en la cara en el Grand and Pound, si no estoy más. Y me acuerdo que salía la primera pelea y me estaba como viendo embalado y salté como a la guardia para ver si lo metía en un triángulo y lo metí en un triángulo súper mal hecho y lo sometí. Ajá, pero Y, funcionó. y logré el cometido y ahí quedé como súper engomado. Y en la segunda pelea, porque nos tocó pelear 2 veces en el mismo... Bueno, a mí me tocó pelear 2 veces en el mismo día porque a los otros solo una. Yo le gané a este pelado y me dijeron que tenía que volver a pelear con otro. Y yo, pero ¿cómo así? No es una pelea, normalmente es una pelea. No, es que esto es un campeonato, es un torneo. Y yo, ah, listo. ¿Y él contra quién peleó ya? No, él está fresco. Yo, pero ¿cómo así que está fresco? Mortal. Era más grande que yo y salimos. Yo estaba peleando con él y me dio un golpe en las costillas, como cerca del hígado, pero no en el hígado, que me dobló un poco y solo por reaccionar como que me había doblado pararon la pelea. Ah. Me acuerdo que me dio como un poquito de rabia, pero también pues como que lo acepté y ya. Esa fue la primera vez que competí. Y de ahí en adelante empecé a competir en Jiu-Jitsu en todos los torneos que pudiera aquí en Medellín y en Cali, que en ese momento el torneo de Jiu-Jitsu más importante que había en Colombia era el FTT, Ok. Fighting Time Tournament, en Cali. Normalmente lo hacían en Cali, hubo una versión en Dos Quebradas, en Risaralda, Ok. pero casi siempre fue en Cali. Y Pipe y yo nos engomamos mucho con el Jiu-Jitsu y fuimos a competir
a ese FTT, que creo que fue la versión 4 o 3 del FTT. Y nos fue muy bien y quedamos de segundos los dos. En cinturón blanco, en nuestra primera competencia. Había como muchas expectativas, pero salimos y como que gozábamos la vuelta sí. y en la final los dos perdimos. Entonces también fue como un golpe al ego, pues, porque pensábamos que íbamos a ganar porque habíamos arrasado con todos anteriormente. Yo me acuerdo que en el torneo pegué 2 sumisiones. En ese primer torneo pegué 2 sumisiones. Y de esas peleas tengo 0 recolección. Como que no me acuerdo de nada. ¿De qué pasó? Nada, no sé cero. ni qué hice. Fue como piloto automático. Pero fue muy bacano, pues, y ahí ya me engomé a seguir compitiendo y a darle. ¿Y alguna competencia que recordes en Jiu-Jitsu o en artes marciales mixtas que vos digas como que, uy, parce, esto Sí. ha sido diferente a lo demás? Yo creo que a ver, hay tres como eventos específicos que recuerdo mucho, 4 incluso. El primero de ellos fue en Río de Janeiro. Yo tenía 17 años, me acaba de graduar del colegio y en vez de hacer como ese viaje que hacen los graduados de ir De a la parrear excursión o lo y que todo. fuera, yo le dije a mis papás, déjenme irme para Brasil. ¿Cómo te vas a ir para Brasil? Sos menor de edad, ¿qué vas a hacer allá? Voy a ir a entrenar Jiu-Jitsu. ¿Dónde? En un hostal de jiu-jiteros. Y me fui para un hostal que se llamaba Connection Rio. Uf, qué nota. Era un hostal muy bacano que recibía gente de todo el mundo que quería estar en Río un tiempo entrenando, surfeando. Y estuve allá como un mes. Y mientras estaba allá me tocó un campeonato panamericano, no de la Federación Internacional, sino de otra federación. Pero era un campeonato panamericano en Río de Janeiro, en el Tijuca Tennis Club, que es como uno de los venues más importantes de la historia del Jiu-Jitsu. Allá hubo mundiales, campeonatos brasileros, o sea, como eventos muy importantes. Y todo ese mes había entrenado con De la Riva, con Tereré, con Gordo. Había Leyendas, pues, del leyendas del jiu-jitsu ya. Jiu-Jitsu. Entonces yo estaba también súper salsita. Mi compañero de entreno ni siquiera se debe acordar de mí, porque estábamos muy peladitos, pero era un man que se llama Eduardo Roque, que ha tenido un desempeño como importante en competencias internacionales y es un black belt de Gordo. Teníamos como la misma edad, yo estaba recién promovido a cinturón azul, él ya llevaba más tiempo en azul, pero me acuerdo que me tallaba durísimo y era muy bacano porque no me habían tallado como de esa manera, además de Pipe, pues que era como mi compañero de entreno, otro joven, no había logrado eso. Y el fogueo, pues, como punto de comparación en esa época, Brasil versus Colombia, ¿qué tal? Como ese fogueo, muy diferente la cosa. Yo muy creo que diferente- no, yo creo que no. Yo creo que nunca ha sido así, o sea, nunca ha habido como un desequilibrio de nivel, porque también hay que entender que nosotros no hemos tenido los mismos como recursos de black belts que ellos han tenido. Allá hay cientos de black belts, que el jiu-jitsu, pues además de que nació allá, se ha establecido muy bien como dentro de la población. Aquí hay una población muy limitada entrenando y nosotros en ese momento teníamos acceso a cinturones morados. Mi entrenador Damián en ese momento era cinturón morado. Entonces también era un conocimiento mucho más limitado, por así decirlo, pero nos dieron muy buenas bases. Incluso me acuerdo que yo llegué allá recién graduado azul y un día en un entrenamiento, esto va a ser una pequeña desviación de lo de las competencias, pero es una historia bacana, nos obligaron como a hacer como luchas competitivas dentro del entrenamiento. Ok. Como bueno, hoy no vamos a entrenar técnica, hoy es como torneo, nos sentamos todos y entran 2 a la mitad y hasta la sumisión. Se sentía bacano y me pusieron contra un cinturón morado. Y ese cinturón morado era hijo de un black belt de los que estaba ahí. Y yo salí y yo era bueno tirando armbar volador y me tiré en un armbar volador y lo tapié. Ay, no, man. Y todo el mundo, "Oh", todos esos manes, el papá se lo empezó a gozar y todo. Y después nos pusieron a volver a luchar y ese man me volvió mierda. O sea, ya te quería, trapeó era- conmigo, me odió. O sea, todo ese mes que yo fui a entrenar, me pedía y me daba unas palizas horribles. Pero yo lo tapé primero. Cuando importaba, cuando importaba, todos exacto, estaban cuando bien todos y estaban todo, bien. sí. Y me meto en este campeonato panamericano y tengo como esta primera experiencia entrenando allá y compitiendo allá. En ese campeonato
si no estoy mal, gané una primera lucha por puntos y la segunda la perdí por un mataleón. Okay. Pero luché como bien, me sentí como confiado, no sentí como una diferencia abismal entre el nivel de la persona que me ganó y el mío, y eso como que me motivó mucho a seguir. Entonces ese campeonato lo recuerdo como bastante. Además fue mi primera competencia internacional, tenía 17 añitos, pues eso fue muy bacano. ¿Y alguna cosa que Upegui Black Belt de hoy le hubiera aconsejado a ese Upegui más joven, cinturón azul? Uy, yo creo que muchas cosas. Uno, que fuera mucho más ordenado con su entrenamiento, que no entrenara como a ganar, sino que entrenara como a mejorar sus habilidades específicas, o a trabajar situaciones, posiciones y técnicas específicas para pues, tenerlas como mucho más fuertes en el arsenal. Algo que creo que todo el mundo le diría como a su yo más joven en el camino marcial es como que se desprenda de su ego, como que pelee con ese ego que a veces se vuelve como tan enceguecedor. Porque me acuerdo que llegué de Brasil y yo me creía la chimba porque había llegado de Brasil y que era el Blue Belt Stan que llegó de Brasil, y competí aquí contra Leonardo Ortiz, que para mí es uno de los mejores competidores que hay en Colombia, y me dio una pela en un absoluto juvenil. Él era más sí. pesado también, pues, entonces Ajá. como que yo con eso siempre me he justificado, pero me dio una paliza, me tapió en un momentico y yo quedé frío. Yo, ay, pues puta, quizá no soy tan bueno. No, y además, pues de haber estado un mes en Brasil, Exacto. en la Meca, y Exacto. llegar acá y fuera de base. Entonces duro. fue como humbling. Sí. Lo hace a uno como más Un humilde de ese momento tipo de situaciones. humilde, sí. Sí, bacano pues, la verdad. Hay otras dos competencias que recuerdo mucho. Una de ellas fue un campeonato de no-gi en Coral Springs, en la Florida. Era un naga, pero yo había tenido un periodo como muy difícil emocionalmente, había estado muy deprimido y había dejado de entrenar por un periodo de tiempo. Y esta fue como la primera vez que competí después como de esa noche oscura del alma, por así decirlo. Y me fue muy bien. Quedé de segundo, pero quedé como muy satisfecho con el desempeño. Logré hacer heel hooks que nunca había podido como hacer en otras competencias porque aquí eso no existía. Porque- En ese momento no había campeonatos de grappling o de no-gi que permitiera que un cinturón azul hiciera heel hooks. No, y además O knee que bars. el tema pues de los pies es de años mucho más Exacto, reciente, por ahí no diría exacto. 5 años, 6 años que... Y es muy se loco empiezan a eso ver. porque la verdad desde que yo era white belt como que empecé a entrenar leg locks. Ujú. Como que siempre ha sido algo que me ha gustado. Incluso la primera vez que yo tapé a un black belt como legítimamente, yo era cinturón azul y me acuerdo que le hice un heel hook. Sí. Entonces yo digo que muchas veces el juego de los leg locks termina siendo como el revólver Smith & Wesson. Hay un dicho y es que Dios creó al hombre y Smith & Wesson los hizo iguales. Los leg locks hicieron iguales a todo el mundo también. Uno coge ahora un peladito de esos cinturones morados que son bien pistoleros con las piernas y El que se pone a primero jugarles sale. ahí y eso termina siendo un tiroteo a ver quién pega primero. Sí, sí. Pero sí, fue la primera vez que pude hacer eso, entonces me gustó y después de eso recibí mi cinturón morado. Ese era también un campeonato panamericano de esos que organiza el NAGA. Y en la final perdí con un argentino y el que a hierro mata, a hierro muere, me pegó una guillotina. Me pegó una guillotina. Yo Que siempre es he tenido la su guillotina misión como- favorita. Exacto, como ese es el secreto de la casa. Entonces, ese lo recuerdo como bastante. Y una pelea de MMA que hice en Nueva Jersey también la recuerdo mucho. Esa pelea fue en el año 2022. También acababa de pasar por algo emocionalmente muy fuerte. Un amigo se había suicidado. Y eso fue en agosto que él se suicidó. Y la pelea fue empezando octubre. Entonces él se suicidó a finales de agosto. Entonces, como que todo ese mes de septiembre yo estuve muy triste. Y en medio de esa tristeza me llama Damián y me dice como, parce, quieren que te vayas a pelear a Nueva Jersey, va. Yo como, parce, ¿vos qué crees? Y me dijo, yo creo que va. Y yo, va, listo, de una. Y como que transmuté todo ese dolor que estaba sintiendo como en
energía para entrenar y mi amigo era músico, entonces como que escuchaba su música mientras entrenaba y como que me sentía muy empoderado. Y yo no sabía contra quién iba a pelear. Sí. Me habían dicho que iba a pelear en 125 libras, pero terminé peleando en 135 libras, que no es en el peso en el que yo peleo normalmente. Yo siempre hago flyweight. Me dijeron como 3 días antes que no, que la pelea era en bantamweight. Y yo ya estaba cortando peso, pero entonces estuvo bien. Otra sorpresa fue que cuando llegué allá me dijeron que el pesaje iba a ser el mismo día de la pelea. Hubo como muchas cosas Muchos cambios de último momento, ¿o qué? que yo sentía que eran como maricadas para hacerme perder realmente, como que me llevaron de carne de cañón, porque pues fue una pelea que me avisaron con 2 semanas de anticipación. Yo no sabía contra quién iba a pelear hasta 3, 4 días antes. Solo encontré un par de videos del man luchando, ni siquiera peleando. Ah, no, miento, encontré uno de él peleando. Me di cuenta que era un luchador, que también era zurdo. Yo soy zurdo, entonces eso también modificó toda mi forma como de aproximarme al combate. Porque yo pensaba hacer una pelea en donde estuviera como trabajando el striking. No soy malo tampoco en striking, no es mi fuerte, pero no soy malo. Y que eventualmente cuando este man intentara derribarme yo pudiera capitalizar el derribo para someter, pero ya cuando vi que era zurdo me empecé a cuestionar cómo iba a ser el intercambio en el striking, porque normalmente cuando peleo contra un zurdo cambia por completo la ecuación. Ok. Yo llego allá y me dicen que la pelea es amateur. Cuando las reglas son amateur son 3 rounds de 3 minutos, yo dije perfecto, con canilleras. Después me dijeron que no, que la pelea era de 3 rounds de 5 minutos, profesional. Y eso me pareció muy raro, pero pues yo ya estaba ahí, Ya no había forma de... guantes pequeños, sin canilleras, 3 rounds de 5 minutos. Yo calenté con el Pitbull, que fue mi esquina. Todd Margolis, que es nuestro head coach, viajó desde Maryland a Nueva Jersey para acompañarme también. Y mientras estábamos calentando, me dijo, listo, ¿cuál es la estrategia? Yo le dije, no, es muy simple. Él es zurdo, yo lo voy a presionar, voy a ganar la mitad de la jaula para que él no me empiece a trabajar a mí contra la reja. Y cuando este man se sienta muy presionado, él va a intentar derribarme o empezar a esquivar como hacia los lados y ahí voy a ver cómo lo caso. Si entra a derribarme, o le pego un rodillazo en la cara o le pego una guillotina, una de dos. Y así fue, salimos al combate, yo le pegué una low kick muy fuerte que inmediatamente Lo desbalanceó. vi cómo lo desbalanceó, le cambió el semblante y yo dije, ya, es mío, este man me va a entrar a derribar. Leí perfectamente eso, la intención fue entrar a derribarme y alcancé a meterle la guillotina. Entonces fue una pelea que duró como 27, 28 segundos y lo alcancé a someter y gané y fue puta, yo como que le dediqué esa pelea a mi amigo, me sentí muy bien. El evento también era un evento de caridad de una fundación de veteranos. Entonces también fue muy bacano como poder abordar personas que estaban ahí, que eran veteranos y como hablar de la salud mental masculina, sobre todo después del suicidio de mi amigo. Chévere. Y yo haber pasado unos días también bastante tristes, aunque yo le dije a todos como que siempre hemos tendido a callar, sobre todo los hombres, Total. y nos toca tragarnos toda la mierda que estamos sintiendo y experimentando y es como, parce, hay que hablarlo. No hay problema en hacerse vulnerable, es un acto como de valentía hacerlo. Sí. Y ahí, muy importante lo que, de lo que vos hablaste ahorita, un tiempo de depresión, el suicidio de tu amigo, este tema con los veteranos. Entonces, hablando más de salud mental, pues, o sea, como vos has asumido el tema de la salud mental como un luchador, como ser humano, como hombre, que pues, nosotros normalmente no estamos tan acostumbrados a hablar de eso. Cierto. Y sería chévere vos, como una persona súper masculina, varonil, que uno diría, no, macho man, toda la cosa, también ser vulnerables, como vos lo decís, no nos quita nada de eso, o sea, antes No, en lo absoluto. nos Lo hace unas personas más íntegras, diría yo. Sí, es como parte de la condición humana. A ver, yo desde que estaba muy peladito fui diagnosticado con un ADHD, pues un TDAH, hiperactividad y ¿cómo es? Déficit de atención e hiperactividad. Y me medicaron con Ritalina a una temprana edad. La Ritalina es una anfetamina
Pues a mí siempre me ha parecido como muy jodido que a un niño que tiene mucha energía, que es sumamente curioso, está explorando apenas la vida, como que lo mediquen con una anfetamina, ¿sí? Es algo como con lo que he peleado un poco. Y después, cuando me paso de colegio, yo siento que esto fue culpa del colegio. El colegio le recomendó a mis padres que yo fuera medicado, o sea, como que yo fuera a someterme a un tratamiento psiquiátrico para que me diagnosticaran con un TDAH y me dieran medicina, o droga, mejor dicho. Y yo me paso de colegio en 10º y es cuando empiezo como a entrenar más en forma y el entrenamiento me empieza a ayudar mucho, como a enfocarme más. Ya estaba mayor también. En el colegio nuevo había un rigor académico un poco menos intenso. Entonces yo suspendí el uso de la Ritalina por completo. Ya tenías dónde concentrar exacto. toda tu energía. Exacto. Y recuerdo que cuando yo suspendí el consumo de Ritalina, empecé por primera vez a tener como ataques de ansiedad. Empecé a sentir ansiedad generalizada. Tenía como dificultad para pensar cuando estaba haciendo un examen, me sudaban las palmas de las manos, sentía como una intranquilidad constante. Y ahí fue que entendí que era la ansiedad, que yo nunca había sentido algo así. Y eso empieza a evolucionar y empiezo a someterme a terapia psicológica y psiquiátrica y empiezo a deprimirme mucho. Y termino siendo diagnosticado como una persona con un trastorno bipolar tipo 1. La bipolaridad tipo 1 es un trastorno maníaco depresivo donde tenemos como unas oscilaciones temperamentales muy marcadas. Digamos que una persona normal tiene unas oscilaciones mucho más leves, pero en mi caso subo a la hipomanía o a la depresión con facilidad. Y los estados ya maniáticos son muy difíciles porque son unos estados de mucha energía, de mucha productividad también, pero que pueden devenir en episodios psicóticos o en delirios. Y esto es una misconcepción que la gente tiene, porque la gente es como, ay, yo pensaba que eso era como algo de los esquizofrénicos o de la gente que ve cosas. Yo no veo absolutamente nada, ¿sí me entendés? Yo no tengo alucinaciones o algo de ese carácter. Es algo netamente temperamental, de los estados del ánimo. Entonces a veces siento que soy el rey del mundo y que puedo con todo por un periodo de tiempo, hago muchas cosas, soy muy productivo y después tengo la caída que me sume en depresiones muy fuertes. Y empiezo a medicar como el trastorno y ahí empiezo también como todo este proceso de hacerme consciente de la enfermedad que padezco y a manejarla en la medida de lo posible. Yo pasé mucho tiempo sin medicación porque me volví muy adicto a un medicamento, que es una droga que la gente usa recreativamente, y es el clonazepam, el ribotril. A mí me mandaron ribotril cuando estaba muy pelado para controlar la ansiedad y yo empecé a abusar de eso. Pues no me explicaron las repercusiones que tenía, los efectos secundarios y adversos que podía tener una sustancia como esa y empecé a consumir mucho ribotril, muchísimo. Y después tuve una desintoxicación voluntaria, solo yo, sin ayuda de nadie más, donde yo simplemente dije, voy a dejar esta mierda, me voy a concentrar a entrenar, a pelear, a competir. Y eso hice. Y esa ha sido pues como una de las formas que vos las controlabas a través del entrenamiento marcial. Yo creo que es la herramienta más poderosa para combatir no solamente la adicción a esa sustancia, sino para también mantener mis estados temperamentales como mucho más calmados. Ahora estoy medicado, por ejemplo, tomo pregabalina, que es lírica, es un medicamento como que opera en el sistema nervioso central, calma los nervios, pero es un medicamento que es usado para muchas más cosas también. Gente que tiene problemas en los nervios por la ciática o por cosas así, también son sometidos a eso. Y tomo otro medicamento que evita que suba como a estos estados maniáticos con facilidad, que terminan deviniendo muchas veces en
Sí, como en momentos muy difíciles, momentos muy difíciles. Cuando yo me empiezo a ser consciente de todo esto, me doy cuenta que cada que le mencionaba esto a alguien, Se la gente como que asustaba, este man está se loco. espantaba, es como, uy, este man está loco. O incluso al principio mi familia también era como, no deberías hablar mucho de eso, y es como, ¿por qué no? No, es Esto es algo parte de lo que que nos soy, pasa. esto es parte de lo que yo soy. Y es muy bonito cuando uno empieza a entender que, por ejemplo, con un psiquiatra alguna vez tuve una conversación que me llevó a un libro que se llama Touched with Fire, tocado o tocada por el fuego, porque la autora es una mujer, ella se llama Kay Redfield, ella es una psiquiatra que mientras estaba estudiando se dio cuenta que ella padecía de un trastorno afectivo bipolar, o sea, que ella era maníaco depresiva. Y es muy interesante el libro porque se llama Touched with Fire, The Manic Depressive Illness and the Artistic Temperament. Entonces, la enfermedad maníaco-depresiva y su relación con el temperamento artístico. Sí. Y empieza a abordar una cantidad de casos de la vida real de artistas. De que- la época azul de Picasso, por ejemplo. Sí, realmente son muchos casos, o sea, como contemporáneos y pasados. Pues, como por ejemplo a Lord Byron, a Van Gogh, a todos estos personajes que con seguridad padecían de un trastorno maníaco-depresivo. Muchos de mis autores favoritos sé que han sido maníaco-depresivos. Por ejemplo, Andrés Caicedo fue una persona que con seguridad en este momento sería diagnosticada como maníaco-depresiva. Y en estos periodos de lucidez y de proactividad, en los estados de hipomanía o de manía, escribía una cantidad de cosas que luego en estos estados más depresivos editaba y corregía. Y de ahí viene la cantidad de obra que dejó antes de morir a sus 25 años por un suicidio. ¿Qué tal que hubiera sido medicado? Entonces ahí es donde también le digo a la gente, como parce, pues ante este tipo de cosas es mejor obedecer a un tratamiento farmacológico y a ayuda profesional. No siempre vas a dar con un psiquiatra bueno al principio o con un psicólogo o una psicóloga que te guste, pero eventualmente puedes dar con alguien que te va a terminar ayudando. Es ensayo y error, ensayo y error. Yo tomo una cantidad de medicamentos y apenas con este es con el que me siento tranquilo. Con el que por ahora estás un poco mejor. Digamos que la bipolaridad es tratada normalmente con el carbonato de litio. Incluso hay una canción de Nirvana en el álbum de Nevermind que se llama Lithium. Estoy seguro que Kurt Cobain tomó litio en algún momento. Muchos artistas han tomado litio. Pero con el litio pasó algo y fue que empecé a subirme de peso. Mi apetito sexual murió por completo, como que no tenía nada de líbido. Y eso son cosas que yo creo que afectan como la calidad de vida muchísimo, muchísimo. Entonces ahí dejé de tomar ese medicamento también y dejé de ir a terapia. Y dije, a la mierda, voy a entrenar y ya. ¿Y has tenido o sentís que también como ese tema artístico tuyo se ha despertado en otros lugares aparte de las artes marciales? Sí. ¿O lo es sobre todo enfocado en las artes marciales? Es que es muy lindo porque yo siento que al final como que todo se conecta. Cualquier expresión como artística y cualquier manifestación del arte termina como despertando las mismas emociones. No sé, vos ves una película y puedes salir sumamente emocionado, sumamente triste. Puedes escuchar música sumamente emocionante y sumamente triste. Puedes venir a un entrenamiento y salir muy emocionado o salir muy triste. Que me parece muy lindo de las artes marciales, que obviamente tienen este componente coreográfico y marcial y estético que es espectacular, pero al mismo tiempo está este otro lado físico, corpóreo, rudo, muy primal, muy animal, que también me parece súper encantador. Entonces está como esa simbiosis de esas dos cosas, como esa armonía, como de La esta parte parte más delicada. depurada y delicada y elevada y conceptual y técnica, con esta parte ruda y bruta y primal, y eso me parece fascinante. Ahora, a mí también me interesan mucho otras expresiones del arte,
como principalmente el cine y la literatura me gustan muchísimo, la música también. Creo que la música, pues uno siempre está escuchando música y en el cine la música es una gran parte como de muchas películas. Pero principalmente me interesa mucho el cine y la literatura. Me gustan mucho las novelas autobiográficas, me gusta mucho la poesía. Y has encontrado conectar, no sé, el tema de la poesía o el tema de la escritura o el tema pues, de el cine con el jiu-jitsu, como entremezclar tus diferentes artes con los que vos vivís y convivís, o siempre han sido espacios aparte. Esa pregunta está muy interesante, nunca lo había como pensado. Yo creo que sí hay unos puntos de encuentro, pero normalmente se han mantenido apartados. Normalmente han sido como espacios diferentes, ¿sí? Creo que cuando estoy escribiendo, leyendo, viendo cine o intentando hacer cine, porque también me interesa la ejecución de películas, tanto escribiendo los guiones cinematográficos como dirigiendo las películas, normalmente digamos que adopto una pose mucho más bohemia. Y ahí entonces me tomo unos vinos, tomo trago, me fumo un tabaco, que son cosas que con las artes marciales y con el acondicionamiento y la No práctica está física tan bien visto. no está tan bien visto, exacto. Y ahí es cuando me encuentro como con esta separación, como con esta barrera. Es como, o vos sos deportista o vos sos artista, como que no puede existir ese punto de encuentro, pero sí he encontrado de alguna manera esos contactos o ese contacto entre las dos como partes. Por ejemplo, me acuerdo cuando leí El arte de la guerra de Sun Tzu, que los aforismos o estas pequeñas oraciones con las que se expresaba Sun Tzu sobre la estrategia de guerra me parecían fascinantes. Después leí el Bushido me pareció fascinante, siendo muy honrado y muy fiel como a esta filosofía Del guerrero, pues, del orgullo y del honor tradicional japonés. Es algo que yo no comparto mucho. Para mí el combate es un acto sumamente violento y que al fin y al cabo yace en la capacidad que tengas vos de imponerte ante el otro. Muchas veces el honor ahí, parce, si yo puedo hacer algo para ganarte a vos, No, y, lo haré. además, circunstancias diferentes. Exacto, Como exacto. De la vida de la Exacto, época. pero de todos modos me interesó mucho. También me acuerdo haberme engomado mucho con un manga que era la vida de Miyamoto Musashi. Y entonces leía y veía estas ilustraciones de estos samuráis y encontraba como ese contacto entre el arte y las artes marciales, por ejemplo. Y ahora estoy empezando un proyecto muy bacano donde voy a actuar por primera vez en una película, nunca he actuado, que se me acercó un amigo que es productor y director de cine y me dijo, parce, quiero hacer una película de un peleador. Y es más difícil para mí encontrar un actor y enseñarle cómo pelear que coger un peleador y enseñarle cómo actuar. Entonces, no sé si te animes. Yo le dije, parce, por supuesto, vamos allá. Pues también siento que de alguna manera termina siendo como hasta autobiográfica la película. Es como que hay muchos elementos de la narrativa que él me propone y que pretendemos contar, que hace clic como con cosas de tu mi vida. y de mi experiencia marcial, como en este camino. ¿Y cómo se va a llamar? O Se va a llamar, pues el nombre que tenemos pensado, que él tiene pensado, porque él es el autor, es Katagatame, que es triángulo de brazo, pues. Katagatame va a ser una película colombiana hecha con las uñas, como casi todo el cine. Pero ahí está para que Pero vayamos y vamos a hagamos ver. parcha, Orlando. Eventualmente puede que salga, puede que no, pero la idea es como que podamos seguir rodando. Hicimos ya unas pruebas y ahora en agosto empezaríamos como el rodaje formalmente. Chévere, chévere. ¿Ha cambiado un poco tu perspectiva frente a las artes marciales de cuando iniciaste como estudiante y ahora que ya estás como en una posición un poco más de instructor, de profesor, acompañando a otros?
¿Cómo de pronto se ha transformado? A mí me parece muy importante que cualquier persona que practique artes marciales eventualmente enseñe. Yo creo que el que enseña aprende 2 veces. Y me he dado cuenta que he refinado muchísimo mis técnicas y mi forma de luchar desde que soy profesor. Yo empecé a ser profesor en cinturón morado. Daba clases de fundamentos, daba clases para niños, luego en marrón empecé a dar clases o para el equipo normal y ya pues ahora en el cinturón negro sigo como con estas mismas clases y me reta mucho porque también me incita a estudiar más. Me toca estar actualizándome y ver qué está funcionando. Entonces yo analizo a los campeones del mundo, qué es lo que están haciendo en las competencias más importantes del mundo, en los Worlds, en el Brasileiro, en los Panams, quiénes ganaron, qué técnicas usaron. Porque ahí es donde me parece importante también enseñar cosas que tengan como eficiencia, que sean Sí, no, fácilmente puestas en práctica. no la de TikTok que funciona exacto. una de 1000 veces, sino lo que Total, realmente exacto, funciona. cosas que funcionan en el más alto nivel. Si a ellos les funcionan, a nosotros nos tienen que funcionar también. Y en el Jiu-Jitsu, ahora con TikTok, con Instagram, veo unas técnicas super fancy, secuencias de ataques de 30 movimientos con leg locks y unos nombres pendejísimos. Matrix, Rubergard, no sé qué puta mierda. Bacano, sí. Pero, parce, yo siempre he creído firmemente en los fundamentos y cada vez corroboro más que los fundamentos son lo más importante. Últimamente he estado muy obsesionado con el trabajo de Adam Wartzinski. Con el kimono es mi luchador favorito en este momento, incluso está como retirado de la competencia en este momento, pero fue porque se lo ganó todo. Y es un man que empezó a entrenar tarde en la vida, que viene de Polonia sin entrenar con los mejores del mundo y se hizo el mejor del mundo. Se ganó el Grand Slam, brasilero, europeo, Panams, mundial y creo que el American Nationals también. O sea, creo que se lo ganó todo, haciendo las mismas técnicas. Sus oponentes lo esperaban, sabían qué iba a hacer y él volvía y lo hacía. Lo mismo Leandro Lo, cuando Leandro Lo competía siempre, las mismas cosas, su tackle. Ya tienen su Fundamentos, sistema. fundamentos refinados y perfeccionados al punto tal que termina siendo como una vuelta imparable. Entonces eso es como lo que más se ha modificado como en mi percepción del jiu-jitsu, como desde los ojos del alumno a los ojos del profesor. Pero uno es un eterno alumno. Yo me acuerdo que yo recibí el cinturón negro y yo pensé que me iba a poner mucho más feliz de lo que me puse. Incluso creo que me emocioné más cuando recibí el cinturón azul y el morado que cuando recibí el negro. ¿Por qué? Fue como, wow, me cambiaron de cinturón. El negro era como algo que eventualmente iba a llegar si yo no paraba de entrenar. Pero este primer reconocimiento del azul fue muy lindo y después el morado también. Digamos que el marrón y el negro fueron como los que menos valor emocional tuvieron, pero sigue siendo una cosa muy linda. Pues fueron 10 años de jiu-jitsu. Este es mi 12, no, fueron 9. Yo tuve mi cinturón negro a los 9 años de entrenar. Este es mi 12º año de jiu-jitsu. En este año, a final de año, me haría acreedor de mi primer grado en cinturón negro. Son 3 años en cinturón negro y eso me vuela la cabeza. ¿Cómo así que ya llevo 3 años en cinturón negro? Es un camino que apenas comienza. Apenas comienza y no me importa, no estoy pensando en un grado, estoy pensando en aprender, en mejorar, en que mis alumnos me ganen. Para mí no hay nada más satisfactorio que estar entrenando con ustedes y que logren hacer técnicas que les he enseñado contra mí. Es como, esto funciona, me ganaron con algo que les mostré o que les mostró mi colega. Eso es muy lindo. Entonces creo que ahí es donde está como esa diferencia de la percepción, pero es una vuelta muy bella. Y ya los 12 años de Jiu-Jitsu Sí, llevas, ¿han cambiado algo sobre tu percepción de la vida como tal? por completo. Joe Rogan alguna vez dijo que el jiu-jitsu era como la analogía perfecta de la vida y tiene todo el sentido. Es como que tenés que estar cómodo bajo presión. Muchas veces estás arriba y estás en una posición dominante, muchas veces estás abajo comiendo mierda.
Y yo creo que la vida es como una experiencia bipolar y el jiu-jitsu es una experiencia bipolar. Guardia, pasada. O sea, como arriba, Sí, abajo. todo tiene y sus y dos. y es una vuelta que hasta a veces en el equivalión es como as above, so below. Como es arriba, es abajo. Hagas en la tierra como en el cielo, no sé. Como lo que Siempre el hacer. yin, el yang, lo que Siempre sea, está todo este- tiene exacto, siempre está sus dos polos. como este sistema dual de las cosas, de la naturaleza. Entonces siento que el jiu-jitsu y la vida son esa misma vuelta y ha sido una herramienta súper chimba para lidiar con la frustración. Creo que cuando uno empieza a entrenar jiu-jitsu, uno se hace más tolerante o desiste. Una de dos. O sea, como que entrenas y te haces más tolerante o desistís y dejas de entrenar porque es imposible seguir entrenando si no toleras la frustración. La frustración de que te ganen, de que te lesiones, de que hay días que venís sin energía y todo el mundo te pasa el carro, o de que hay días que venís y le das la pela a todo el mundo, pero al otro día llega Ya. una persona desconocida y te da una pela y es un cinturón más bajo y es como, uy, ahí es donde le toca uno desprenderse como de De todo, De todo. de todo. Y es simplemente venir y aparecer y entrenar y compartir con personas que le empiezan a encontrar como el mismo encanto a esta vuelta y a esta práctica que mejora la vida de tantas personas. Creo que creo que todos nosotros nos creo ha que esto- cambiado. exacto, creo que esto le ha salvado la vida a muchas personas en muchas formas. Gente que no tiene como una pasión y en esto encuentra una pasión y viene a salir después del trabajo un rato a despejar su mente entrenando, o una nena que haya sido víctima de un abuso y este le haya dado confianza y sepa defenderse ahora. Eso me parece súper bello. Esto es un espacio súper heterogéneo. Hay policías, hay punqueros, hay jíbaros, hay todo, Hay de todo. todo, de todos los colores, tamaños, sabores, olores. Eso sí, laven los kimonos y córtense las uñas, cochinos. Por favor. Entonces sí, es muy bacano y uno empieza como a conectar con mucha gente y es lindo porque es una comunidad que se está volviendo muy grande ahora porque se ha viralizado mucho el jiu-jitsu y personajes muy importantes pues como de la Famosos, farándula, de la y farándula. de la media pública están entrenando ahora a Kyo Rambo. Eso trae pues como a las masas el jiu-jitsu y es muy bacano, pero yo conozco mucha gente desde que empecé y la vuelvo a ver y nos encontramos y ya tienen otro rango, o ya somos black belts y nos conocimos cuando éramos cinturones azules en Brasil. Y es muy chimba. Y es muy chimba también poder entrenar con las personas que fueron pioneras y desarrollaron posiciones. Entonces me acuerdo cuando en Brasil entrenaba en la academia de Gordo. Gordo fue el inventor de la media guardia. Este sí es conchudo. Del arriba, inventó la guardia del arriba y lo conocí, aprendí de él un par de técnicas desde ahí, entrené con Tereré, que también es otro caso muy importante de la salud mental en el Total. jiu-jitsu. Una persona que tuvo un serio problema con las sustancias, que sí padece de un trastorno esquizofrénico y que por el jiu-jitsu se mantiene abstemio, sobrio, entrena, todavía da clases. Es muy bacano. Es un man que salió de una favela en una época en que el jiu-jitsu estaba dominado, digámoslo, por una La clase violencia. alta y por la burguesía. Llega este personaje de la favela negro a un deporte que empieza siendo de personas blancas y se impone y todo el mundo tereré, tereré, ya lo bautizan así porque él cantaba there it is, de una canción de esas así y él no sabía ni qué decía la letra y dice tereré, y uno llega a una arena y está tereré y todo el mundo es pidiéndole fotos. Y fue muy bacano poder entrenar con él y con sus 6 black belts, 7 black belts que estaban ahí en la academia cuando yo tenía 17 años. Y vuelvo y lo veo en otro lado. Es como, hey, maestro, ¿qué más? Logré entrenar con Leandro Lo 3 veces antes de que pues, lastimosamente lo asesinaran. Y era un tipo que llegaba al entrenamiento y a todo el mundo que estuviera en el tatami lo saludaba uno por uno. Hey, ¿qué más? ¿Qué más, parce? ¿Cómo estás? Hey, ¿qué más? Hey, fala ahí, ¿todo bien? Hey, tan. Un man que fue 8 veces campeón del mundo, eso es una locura. Yo me acuerdo que yo estaba como starstruck. Yo era así esperando a que él llegara y yo como, ¿será que le pido una foto, lo saludo, qué? Y me acuerdo que ese día que fui a entrenar allá, bueno, ese es quizá el entrenamiento más chimba que yo he tenido en toda mi vida. ¿Cómo fue? Voy a contar esa historia aquí rápidamente.
Yo llegué a Sao Paulo y contacté a la Academia Morumbi. Llamé y dije que quería entrenar, cómo eran los horarios que ellos manejaban y a qué hora podía ir y si era posible hacer una clase de prueba. Me dijeron que sí, que perfectamente, que si yo competía y que qué cinta era. Yo les dije, si yo compito, yo soy cinturón morado. Me dijeron, bueno, al mediodía hay un entrenamiento de competencia por si quiere venir. Yo dije, genial, así me den una paliza, yo voy a ir. Y llegué como a las 11:30, antecitos, compré una botella de agua antes de entrar, subí las escaleras, llegué a la academia, vi las fotos de Ryan Gracie, de Fabio Leopoldo. Fabio Leopoldo es un personaje que no es muy renombrado, pero es muy importante en el Jiu-Jitsu. Ese man fue uno de los primeros cinturones negros de Ryan Gracie, que fue el que murió. Y ese man incluso fue, en algunos casos, entrenador de Jiu-Jitsu de McGregor y de personajes como muy importantes. Entonces eran así las fotos. Carlos, Helio Gracie, Ryan Gracie, Fabio Leopoldo, y yo, qué academia tan linda, qué energía se siente aquí. Y apenas entro ya del todo a la academia, veo que en el tatami estaban 2 personas y me empiezan a mirar feo. Hey, ¿vos quién sos? Y yo, ¿qué tal? Mucho gusto, Juan Felipe, vengo de Colombia. Anoche llamé para ver si podía entrenar hoy. Me dijeron, no, pero es que este entrenamiento es privado. Este entrenamiento no es abierto al público. Estamos en un campamento de entrenamiento porque Leandro lo va a competir en el BJJ Stars, que no puede entrar nadie que no sea del equipo. Y yo, no, disculpe, qué pena. Lo siento, fue un malentendido. Yo hablé con alguna persona, pensé que era alguno de ustedes. Y el man me dice, no, espere, voy a preguntar algo en la oficina. Y fue, llamó a alguien de la oficina, salió el man con el que había hablado. Me dijo, no, hermano, qué pena. Pensé que el campamento todavía estaba abierto al público y que podías entrenar. Y yo, no, entiendo, no hay lío. Y llega este man, el que me estaba como mirando feo, que además tenía un ojo así súper morado y se veía súper rudo. Me dice, no, ¿sabe qué? Bueno, usted ya está acá, no lo va a hacer perder la avenida. Pero así como con un temperamento tosco, una actitud tosca. Solo va a decir 3 cosas. No puede tomar fotos ni grabar. Todo lo que yo le diga lo va a obedecer. Y no se puede quejar. Ya. Y listo. Yo dije una sola palabra en el entrenamiento. Todo lo que empezaron a hacer yo lo hacía. Llegó Leandro Lo, llegó Marcus Martins, Rider Suki, muchos luchadores muy importantes. Y yo, marica, qué chimba de entreno, wow, brutal. Empecé a calentar, empecé a luchar, eran luchas de 10 minutos, hicimos 10 luchas de 10 minutos después del calentamiento. Es un entrenamiento sumamente intenso y exigente. Y me acuerdo que en un momento me pusieron contra un señor que tenía por ahí 60 años fácilmente. Y cada vez que yo le cogía el kimono me pegaba una mano de vaca. ¡Pam! Hijo de puta. Cada vez que establecía un grip me pegaba una mano de vaca, me pegó 5 manos de vaca. Y yo ya me reía y todo, y él también. Pero yo como que no desistía, como que yo seguía luchando, intentando. Yo era morado, me pusieron con un marrón, lo tapié, me fue bien con él y el entrenador estaba como viendo y me dijo, hey, buen trabajo, me puso con un black belt, me pasó el carro, pero yo parado. Y ya sentía como que la gente como que estaba más abierta y como que ya era más agradable como el intercambio. Okay. Ya socialmente era como más aceptado en la manada. Y pasó algo y fue que se les regunté a alguien en el tatami, yo me paré y cogí una trapeadora que había ahí y trapeé. Entonces como que ya era el tiempo de descanso entre round y round y yo como normal, pues que nadie se vaya a resbalar, trapeé y puse la trapera ahí y llega este man, el del ojo morado, que no recuerdo muy bien el nombre de él, pero él es el head coach de Morumbi. ¡Ey, todos! ¡Pausa! ¡Ey, miren! Y yo, ay, este man me va a regañar, weón. Este man me va a regañar por trapear, yo no puedo creer. Todos ustedes son unos hijueputas, black belts y no sé qué, y no son ni capaces de limpiar su propio tatami. Este man no es ni siquiera de esta academia, vino hoy y está limpiando el tatami. Ey, ¿sabe qué? Cuando quiera venir, venga y entrena gratis con nosotros. Chévere. Usted me agrada. Y yo, parce, qué energía. Terminamos el entreno y me dijo, venga, lo voy a dejar que se tome una foto con nosotros. Cogió a todos los black belts y me tomé una foto con todos los black belts, con Leandro Lo. Al otro día volví, entrené de nuevo. Pasó un tiempo, yo volví a Brasil, los contacté, volví a entrenar con ellos, volví a entrenar con Leandro. Y me dejaban entrenar, era bien recibido ahí. Incluso me acuerdo que la última interacción que tuve con Leandro
fue particular porque me dijo, Colombia, como que se acordó, Colombia, yo sí, Colombia. Pablo Escobar, cocaine, y yo, esos manes siempre lo asocian a uno con esto, pero fue bacano que pues, me vio y yo como con bigotico y tal, y me dijo como, narco, gangster, por eso estás aquí. Entonces, pues bacano, como dentro de todo se sentía como muy agradable. Y ver un entrenamiento de ese nivel también me abrió mucho como la mente, porque Leandro no solamente entrenaba con 2 compañeros, 2 compañeros de su misma talla, de su mismo nivel o mayor, porque eran Que le exigían igual y lo buenísimos, tallaban y todo, me imagino. porque él se estaba preparando para competir con una persona de su mismo peso. Entonces, como, parce, vos vas a pelear con tal y tal persona, emula lo que esa persona haría, qué técnicas normalmente ejecuta esta persona, ponerlas en práctica conmigo. Eso era lo que yo notaba. El entrenamiento de él era sumamente específico. Rounds con 2 personas de su misma talla que estaban emulando la estrategia otra. del juego de su próximo oponente o de su posible oponente. Estratégicamente, Claro. es lo mejor que puedes hacer para prepararte para un combate. En vez de estar rodando aleatoriamente con cualquier persona o con personas mucho más pesadas o mucho más livianas. Si es una persona más liviana, pues 9 de 10 veces seguro le ganarás. Sí. Y si es una persona más pesada, te puede lesionar Y- o puede que te gane también. Y te 9 toca de 10 cambiar veces. mucho también Exacto. tu juego, por decirlo Exacto. así. Entonces, eso me pareció muy interesante. Luego, en algún momento que Henry Cejudo vino aquí a Medellín, tuve la fortuna de hablar con él. Tuve eventualmente un percance con él porque nos robó como un contenido audiovisual que le habíamos hecho. Entonces, no es una persona como que yo respete mucho como persona, pero como atleta sí lo hago. Y tuve la fortuna de compartir con él como 1 hora y media y con Hans Toro, que es un luchador, vos lo conoces, Hans es un luchador colombiano que nos ha representado en Juegos Panamericanos, Bolivarianos y demás, y que es un grequista increíble. Y Henry Cejudo nos contó cómo hacer sus rutinas de entrenamiento para un campamento de campeonato mundial. O sea, cuando él iba a pelear por los títulos mundiales de la UFC, cómo se preparaba. ¿Y cómo lo hace? Cómo distribuía sus entrenamientos. Lo tengo anotado incluso, él mismo lo anotó en una libreta. Bueno, ese documento lo tiene Hans, yo se lo regalé a Hans, pues porque por Hans pude tener esa conversación. Entonces fue como, parce, escucha, llévese esto le pertenece a usted. No recuerdo muy bien cómo distribuían las cargas, pero lo que me pareció bacano fue que había como un punto de encuentro con esto que hacían también donde Leandro lo viera, que este man siempre entrenaba con un compañero que emulara lo que fuera a ser su oponente. Entonces, como parce, ¿cómo entrenas vos para prepararte para una competencia? ¿Porrada y locura o sos estratégico? Esto me está funcionando, lo voy a hacer. Uno nunca tiene la certeza de saber contra quién va a pelear, contra quién va a luchar, pero uno sí puede tener ideas de qué es lo que uno quiere ejecutar. Es llevar de pronto el juego a ser un poco más estratégico en general. O sea, no es solo moler a todo el Exacto. mundo en todo Ganar el el match y todo. No entrenamiento, es. nada. Métale un Ponerte poco de en posiciones cabeza. incómodas. ¿Cómo vas a ganar? ¿Qué vas a hacer si no te funciona lo que tenías en mente? ¿Cómo te vas a adaptar a este plan B o C o D? Y encontrar como estas cadenas de ataques y estas secuencias, que es como uno debe relacionarse con el jiu-jitsu. El jiu-jitsu no es de una posición o de una técnica. A mí eso no me gusta. Por eso siempre trato de enseñar sistemas y secuencias de ataque, cómo conectar y encadenar una cosa con la otra. Entonces esos son como los entrenamientos que más me han como volado la cabeza, pues. Es como lo más bacano que hemos hecho. Ya para terminar, Peggy, ¿qué le dirías a una persona que apenas está iniciando en este camino marcial? ¿Cuál sería tu consejo, tu advertencia? Que no siempre lo va a disfrutar y que eso está bien. Uno cree que las cosas buenas en la vida siempre tienen que traer gozo y satisfacción, pero no creo que sea así. Yo creo que el sufrimiento trae enseñanzas muy valiosas, sumamente valiosas. Y ese disconfort te va a hacer más tolerante a la frustración y te va a hacer no solo un mejor jiu-jitero y un mejor deportista, sino un mejor ser humano.
te va a dar herramientas para lidiar con la vida. Entonces eso por un lado. Y por otro lado, creo que también le diría que tenga paciencia y que eventualmente va a dejar de ser el clavo y va a empezar a ser el martillo. Y que eso luego se va a invertir nuevamente. Entonces, como que es un camino muy lindo y muy personal y muy individual. Uno no lo debe comparar con el de nadie más. Hay personajes como BJ Penn que lograron un black belt en 3 años, o genios del jiu-jitsu que también llevan entrenando toda su vida, como Mikey Musumeci, que desde que es un niño está haciendo jiu-jitsu y además posee unas capacidades Increíble. analíticas, estratégicas y técnicas miedosas. Es muy distinto. Total. También saber para qué estás haciendo jiu-jitsu. ¿Querés ser un campeón del mundo? Listo, entonces entrena para ser un campeón del mundo. Pero si vos no vas a ser un campeón del mundo y solo querés entrenar por hobby, tómalo con calma, es tu hobby. Por ejemplo, yo he estado muy apartado de la competencia porque siento que, además de que ya competí muchísimo, como que yo nunca competí para probarle nada a nadie, sino para probarme cosas a mí, como que ya me las he probado. Ya no necesitas Como probarte que a ya no vos tengo nada que más. probarme nada más y ya mi goce está en esto, en enseñar, en venir, en compartir. Es como el foco que tengo en este momento. Me encantaría eventualmente tener mi propio equipo, sea aquí en Colombia o en otro país, y empezar a formar personas desde que están muy jóvenes, adolescentes que ya tengan bases de lucha, que tengan unas vidas de pronto un poco más precarias en términos económicos y de posibilidades de educación, cogerlos y empezar a llevarlos por un camino hacia el éxito. ¿Querés ser campeón mundial? Te voy a volver campeón mundial. Eso me encantaría. Lo mismo con peleadores de MMA, como concentrarme eventualmente con un campamento de peleadores y ser como el head coach o el entrenador de artes marciales mixtas del equipo y empezar a ser yo quien analice las peleas, quien establezca unos formatos de entrenamiento. Yo no voy a ser el profesor de striking, para eso voy a tener un profesor. Yo no voy a ser el profesor de lucha, para eso voy a tener un profesor. Pero digamos que como cabeza sí me interesaría mucho como empezar a llevar este tipo de procesos eventualmente, con más experiencia también. Yo estoy joven todavía, yo tengo 27 años, estoy próximo a cumplir 28. Cuando tenga otros 10 años en mi black belt, tendré 38 años. Que todavía Que estarías... todavía estaría en Bien, un buen joven, momento sí. de mi vida físicamente para entrenar peleadores. Quizá tener un campeón del mundo en Jiu-Jitsu, en MMA. Y eventualmente volvería a competir, por supuesto. Solo que me cuesta mucho también tener que pagar por competir. Como que ya he pagado demasiado por competir. Viáticos, inscripciones carísimas. Es como que en este momento estoy abierto como a que me inviten a competir en combates como super fights o invitationals, cosas así. Buscar patrocinadores que le hagan a uno posible el viaje. Súper interesante, estoy abierto. Pero de resto no. Quizá cuando llegue a Masters a los 30 haga un circuito de competencia De nuevo para... de nuevo para ver en Masters cómo estoy y cómo me va y cómo desempeño. Y eso es como todo. Chévere. Esperemos que todos estos sueños, propósitos se hagan realidad. Que así porque sea. la verdad que hay mucho talento en Colombia. Totalmente. Y de todo. Y necesitamos más gente como vos que realmente le quiera meter a crecer la comunidad, que quiera crecer las artes marciales Cierto. en el mundo. Igual, aquí te interrumpo rápidamente, hay gente haciendo unos trabajos fenomenales, como que sí quiero destacar una cosa y es un peladito que me está volando la cabeza desde que lo vi competir hace un par de años en el Medellín Pro y este año también. Si no estoy mal, el peladito se llama Kevin, es un cinturón azul de Gracie de Gracie, Colombia. que Monstruo, pues están calidad, haciendo sí, un sí. trabajo fenomenal. Ese quizá vaya a ser nuestro primer campeón mundial en Black Belt eventualmente. Ojalá sea otro antes que él y él siga el camino. Pero yo veo a ese pelado y parce, se me estalla la cabeza, como que digo, wow, Sí. qué habilidad, qué buena forma de canalizar esas habilidades. Pelado es luchador, hace no-gi, hace gi, como que lo está haciendo todo. Es bacano que en otros gimnasios también estén llevando esos procesos con peladitos que van a hacer, Y que ya están peleas de esa nueva generación. claro, que van a ser Entonces, como lo que sigue. Nosotros ya, y eso que lo digo como si estuviera ahí en Cucho,
como que nosotros ya vamos desde salida ante estos nuevos peladitos que están haciendo unas cosas maravillosas, pues, Total. y que están compitiendo en otros lados y les está yendo muy bien. Ya hemos tenido podios en campeonatos majors, los majors pues de la IBJJF. Sí. Entonces eso es muy diciente también como del proceso que se ha llevado con el jiu-jitsu en Colombia en general. A seguir compartiendo, yo soy muy abierto como a que el jiu-jitsu sea abierto, es un lenguaje universal. Hay muchos celos, hay mucho ego, hay mucha gente de mierda en la comunidad y eso sí lo digo, como que hay una gente que yo no sé qué putas cree de la vida y es como creando conflictos que no existen y mirando feo. Es como, parce, estamos todos en un mismo camino, para todos hay. Total. Para todos hay. No tenemos que ser enemigos por fuera del mat. Es más, ni siquiera dentro del mat. Somos rivales, pero No enemigos. no enemigos. Los enemigos deberían ser los de otros países. Colombia debería estar pensando en ganarle a los brasileños, a los gringos, a la gente que se está imponiendo en el jiu-jitsu y que está haciendo dinero del jiu-jitsu. Nosotros todavía no hacemos nada de dinero con el jiu-jitsu, entonces ¿por qué enemistarnos y no entrenar con gente de otras academias? Ah, es que ese es de tal academia, entonces yo no entreno con él. No. Así no vamos a crecer. En Estados Unidos los mejores entrenan con los mejores, también existen esos peos, eso siempre va a existir, creo que en cualquier ámbito de la vida y de la Total. condición humana, pero salir de ahí, abrir esas cadenas y que el jiu-jitsu siga creciendo en Colombia. Eso es. Eso es como lo más importante, parce. Bueno, muchas gracias, Parce, Freddy, por este rato. A vos. Espero Una que buena te conversación. haya Muchas gustado gracias. y Ahí he estado esperamos pendiente, siguiendo viéndonos vi el ahí en podcast mat. con Damian, con Pipe. Creo que este tipo de espacios son muy interesantes, parce. Como que además de dejar un testimonio y un registro como de los momentos de la vida y del jiu-jitsu y de las percepciones, también le va a mostrar a otras personas que se puedan encontrar con Total. esto, que existe un espacio abierto para todo tipo de personas y es como nuevamente reitero, parce, cualquier hombre que esté sufriendo, padeciendo cualquier tipo de aflicción, de dolor, de angustia, venga a estos lugares, Total. sea a esta academia o a otra, se va a encontrar con una comunidad de gente usualmente muy buena que va a procurar su bienestar y que lo va a impulsar a su ser mejor, mejora, a ser su mejor. mejora. Sí. Parce, parce, bacanísimo, Hablamos. gracias. Muchas gracias a Todo vos, bien, estés bien. hermano. Suerte. Ay, Rambito, qué juicio. El dojo no miente, el tatami no perdona. Cada caída enseña lo que el ego no razona. Cinturón blanco en la cintura, mente fresca, puerta abierta. La derrota te depura, la victoria se interpreta. Despierta. El mayor maestro es el que sigue adelante, respirando en cada gesto, paso a paso, vigilante. Caigo, giro, me levanto, marco el ritmo con la frente. Más silencio, menos canto, aquí el cuerpo es quien responde. El dojo no miente, me rompe y me arma. El tatami guarda lo que mi voz calla. Cinturón blanco, corazón gigante. Mi mayor maestro es seguir adelante.